Explica el experimento, Carlos. A ver si no me puedo enrollar mucho, lo voy a hacer lo más escueto que pueda. Vamos a ver. Hemos cogido una muestra a una persona. La hemos puesto en el microscopio de campo oscuro. Hemos enfocado en la pantalla, que es lo que se está viendo ahora mismo grabando, o lo que vais a ver grabado en el vídeo. Y luego a la persona nos hemos ido detrás y le hemos puesto una serie de pares a ver qué es lo que pasaba en su cuerpo. ¿Decimos cuáles han sido los pares? O... Sí, a ver, lo ideal, así, dos incisos. Uno, nos hemos peleado como leones para que nos sacaran a todos nuestra gotita de sangre, pero solamente había uno de 30 que ha podido. Entonces, lo ideal es hacer un rastreo completo y ver los pares que necesita la persona, pero Carlos ha aplicado una serie de pares que son... Pues he aplicado los órganos que yo considero que más pueden mover la sangre en el cuerpo, que es el par hígado-corazón, el par bazo-riñón izquierdo o riñón derecho y el par goit, que es el que mueve y el que equilibra la sangre desde el occipital a riñón, esos tres. ¿Es occipital o es parietal? Parietal, parietal. ¿no? Parietal, riñón de la pierna que se haya encogido. ¿Y parietal negativo? Parietal negativo, riñón positivo. Los riñones siempre son potenciadores, por lo tanto positivos. Corazón positivo y los otros negativos. Era hígado negativo, corazón positivo, bazo negativo, riñón positivo y el par goit, que sería parietal de la pierna que se le acorte al paciente negativo y el riñón del mismo lado positivo. Yo aconsejo poner los pares de dos, o sea, de uno en uno. No vamos a jugar a las carambolas, no me pongáis dos positivos en el riñón y luego a ver dónde cae, sino que hígado, corazón, ya está el par puesto, luego el otro, luego el otro. Que también se podría hacer la prueba con Bansal, pero como hemos ido a lo seguro, porque yo sé que esto funcionaba, pero una prueba en ayunas y con Bansal, pues a lo mejor podría tener efectos. Todo es cuestión de ir probando. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hemos observado en la persona? Pues, mirar, lo que está sucediendo en el microscopio, digamos que es un reflejo de lo que está sucediendo en la persona, porque esta motita de sangre, que ha sido una motita de sangre, no una gota, una mota, el microscopio está parado en una parte, la lente está solo en una parte, o sea, está enfocando, como veréis al principio del vídeo, una serie de eritrocitos que están ahí paraditos, moviéndose un poco. En ese momento ponemos los imanes en la persona y vemos como de pronto en la muestra empieza a llegar y a llegar y a llegar eritrocitos y más y se convierte como en un torrente. Entonces, si en la muestra, sin que nadie la toque, nadie haga nada, está convirtiéndose en un torrente, quiere decir que en el cuerpo de la persona su sangre está haciendo lo mismo. Es como que hay mayor oxigenación y está fluyendo mucho más rápido de lo que tendría que fluir normalmente. Una nota aclaratoria, la persona está a 10 metros, a ver, no soy yo muy buena con las distancias, pero más o menos está a 10 metros del microscopio y los imanes que se le están poniendo a la persona están afectando la muestra de sangre del microscopio. Efectivamente, la muestra sigue conectada energéticamente, podemos decir, mirad, todos los eritrocitos tienen una carga voltaica, la membrana tiene una carga voltaica, entonces, esa carga voltaica, si queremos pensar, igual que cuando llamamos por teléfono, que también son ondas eléctricas o electromagnéticas, esa carga voltaica está todavía en conexión con la persona, por lo tanto, cuando eso vaya bajando, los eritrocitos que están en esta muestra irán desapareciendo.
Ahora bien, el siguiente experimento podría ser, ¿y qué pasa dentro de una hora si cogemos a la persona y le volvemos a poner los imanes? ¿Qué pasaría en la muestra? Pues no se sabe porque no vamos a estar una hora esperando, pero podría ser también. Y esta es la alarma de que la persona ya han pasado los 15 minutos. Sí, se los podéis quitar. ¿Algo más que añadir al experimento? Es aconsejable siempre hacerlo en ayunas, porque en ayunas el efecto va a ser mayor, porque ahora lo hemos hecho después de comer, entonces el cuerpo está en procesos digestivos. No va a ser tan potenciador a la hora de mover tanto flujo sanguíneo porque está haciendo un proceso digestivo, pero en ayunas es mucho mayor, que es el vídeo que hemos visto antes. Que nos lo vas a dejar y Sí. lo pondremos por la pantalla para que podáis ver el ejemplo de una persona, miembro de la Biomac Family, no diremos su nombre, pero pensamos que es varón, y se ve en el vídeo el efecto del antes y el después de poner los imanes. De una persona que vino a consulta, le cogimos la sangre, la puse en el microscopio, miramos a ver qué era lo que tenía y después de ver lo que tenía dijimos, pues ahora que hemos acabado y he hecho el rastreo, vamos a hacer el experimento. Ahora todavía no están puestos los imanes, esta es la muestra según la he sacado en ese momento. Le puse en otra habitación, en la camilla, le pusimos una serie de imanes, pues imanes, por ejemplo, uno en el hígado, el negativo, y el positivo en el corazón, para que moviera el impulsor, siempre es el positivo. Otro fue en el bazo y en el riñón izquierdo, y luego el otro fue el pargoid. O sea, estábamos moviendo bazo, estábamos moviendo hígado y estábamos moviendo riñones. Puse a grabar, primero le pusimos los imanes que le habían salido a él para equilibrar y luego ya hicimos la prueba del experimento con la sangre puesta aquí y él con los imanes puestos en la camilla en otra habitación. El resultado es este. El ejemplo para que lo veáis, este que es increíble. Y nadie está tocando el microscopio ni nada. Mirar el efecto. Esto es lo que está pasando en la persona, o sea, lo estamos viendo en la muestra, pero esto es lo que está pasando dentro del cuerpo de la persona. Es un reflejo. Sí, pero estos son los de la prueba de impulsor, estos no son los del rastreo. Para ver, potenciar en la circunstancia. O sea, si tú pones hígado-corazón, estás potenciando al hígado a trabajar, el bazo a trabajar, y luego el pargoid con un riñón. Es como están llegando todos o sea, de estar la muestra quieta, como estaba al principio, están como todos ocupando su sitio. Están como que ya a reventar, o sea, es como si se fueran a salir del... Pero eso es lo que está pasando, es el reflejo del cuerpo, que es lo más bueno, porque si esto lo extrapolamos a todo el cuerpo es que si tenemos... ¿Qué quiere decir que tengamos más eritrocitos? Que tenemos más oxígeno. Está metiendo más oxígeno en todo el cuerpo. Porque es el glóbulo rojo el que lleva el oxígeno. Por eso celularmente todo se arregla. Y ya al final es como que todos van poquito a poco y se van colocando. Lleva 8 minutos y pico. ¿Ves? Va parando, se van acumulando y ahora ese efecto de activación es como que ya está todo uniforme. Supuestamente ahora el cuerpo está más equilibrado, no necesita más oxígeno, con la sabiduría que ha tenido el cuerpo, pues ha hecho lo que tenía que hacer. Mira, la sangre es algo que está vivo. Entonces, dependiendo de la persona, en el estado que esté, si está relajado, si no, si el cuerpo está con ganas de funcionar, funcionará. Yo esto nunca lo había visto, por eso he visto movimiento en otras, por ejemplo, con la sangre ISA he visto movimientos, con otras personas también, pero esto tan brutal es como que a esa persona le estaba revolucionando el cuerpo mucho más que a lo mejor a cualquier otra. ¿El por qué? Por el estado en el que estuviera.
Adiós.